Hola, ¿qué tal, exclusivos seguidores? Bienvenidos a este podcast con el biólogo de Tlaxcala, Daniel Durán. Nos vienes a hablar sobre insectos y bichos, las realidades y los beneficios que están ocultos. Trabajas en el jardín botánico, entonces un experto en este tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el de poder trabajar en esta profesión que obviamente el sueño de muchos niños y que pues ahora tú lo vives de manera de realidad? Pues es justo el sueño. Desde que Sí, tengo memoria me han gustado los insectos, las arañas. Bendita sea mi mamá que me ha tolerado todas, a pesar de sus fobias, me ha tolerado de pues, claro. trabajar con bichitos y demás, ¿no? Entonces es increíble poder haber pasado por un proceso tan largo para poder llegar a lo que me gusta, que es justo el tema al que venimos. Claro, sí, porque mira, fíjate que ahorita que estaba yo leyendo esta parte de lo que vamos a tratar, pues yo me recuerda mucho cuando yo era niña, ¿no? Como que es algo que a los niños les gusta curiosar, sí, andar ahí pues viendo los bichitos, viendo cómo se comporta la naturaleza. Y bueno, una cosa es del gusto al hecho y hacer un estudio, especializarse en todo eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bicho y un insecto? Bueno, pues bichos lo usamos de manera general para describir Exacto, todo lo que se mueve, se arrastra, brinca, pica y así, o muerde, ¿no? claro. Pero o sea, un insecto es más un grupo que se caracteriza por tener antenas, alas, un cuerpo con tres partes, que es cabeza, tórax y pancita, el abdomen. Y esto está establecido así porque se diferencian de los arácnidos, por ejemplo, todas las arañas, los escorpiones, ninguno de ellos tiene antenas, alas, No, afortunadamente no hay arañas que vuelen, ¿no? claro. Pero, entonces, esas características pertenecen, perdón, esas características hacen que diversos grupos, o que los separemos en diferentes grupos, y entonces pues los insectos solo son, tienen tres patitas, antenas, alas y demás que ya mencioné, y Sí, hay sin fin de grupos, entonces bichos sería más como artrópodos, que son todos, ok. todos los que tienen patas articuladas, que son desde insectos, arañas, escorpiones, cien pies, mil pies, crustáceos están incluidos ahí también. Ok, Entonces, como que bichos es como que lo que usamos comúnmente para decir eso que está ahí, ¿no? Y que nos aterra o nos fascina, o bicho. claro. Y que de todas formas, pues lo tenemos en nuestro alrededor y que forman parte importante de la naturaleza, del ciclo de la vida. Entonces, platícanos tú que eres el experto, ¿por qué es importante tener bichos e insectos? Y muchas veces, pues los aplastamos, los matamos y no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que podemos obviamente provocar. Claro. Ok, pues dependiendo del entorno, o sea, por ejemplo, en nuestra casita, pues podemos tener. Primero vamos a empezar con los chicos malos, ¿no? Las moscas, las cucarachas. No, es que ¿por qué son importantes? Ah, pues en la naturaleza se dedican Sí, a sus desechos, ¿no? O sea, sí, sin ellos, pues se acumularían nuestros desechos, a más de lo que ya se acumulan ahorita. Pero cuando entran a las casas, nosotros podemos tener, por ejemplo, bueno, no en la casa, pero en el entorno urbano, pues a veces hay libélulas. Esas se pueden comer las moscas, se pueden comer los mosquitos que nos hacen daño. Pasando al grupo de los arácnidos, las arañas que sí. tenemos en la casa, nos libran fácilmente de cucarachas, de mosquitos también. Entonces, la importancia de muchos de esos organismos, al menos para el entorno hogareño, es que Sí, nos protegen de otros que se hacen daño, ¿no? También hay arañas o escorpiones que sí son peligrosas o peligrosos, pero hay otros animales que nos ayudan a combatirlos. Entonces, si uno se agarra matando a diestra y siniestra, pues se está llevando a los malos y a los buenos, ¿no? Y los malos es sí, un decir. No claro. nos agradan tanto, ¿no? Pero pues hacen su chamba nada más. Totalmente. Oye, ¿cuáles son algunos de los mitos que las personas te hacen llegar con sus dudas sobre los insectos y los bichos? Los típicos, o los que más se escuchan, son el de la polilla bruja, ¿Ok? o polilla panteonera, o la polilla de la muerte. Le hacen referencia a las polillas grandes de color negro que suelen ser encontradas en nuestras casas en la noche o al día siguiente. Sí. Y dicen, ay, es que si esa polilla llega a tu casa, alguien de tu familia se va a morir. Mm, Si fuera cierto, o sea, si no fuera un mito, si fuera de verdad así aplicable, hay tantas polillas que ya estaríamos muertos todos, porque siempre estarían llegando las polillas ahí y nos estaremos muriendo, ¿no? Entonces es un sí. mito. También está lo del cara de niño, o los niños que les dicen. Es un ¿Ok? grillo muy grande que se dedica, es excavador, se alimenta de raíces, nada más. ¿Ok? Pero la gente dice, no, es que si te muerde te da calentura, no, es que pica, es que esto, es que aquello, y siempre hay como que muchos comentarios alrededor,
y en las exposiciones que he dado yo lo llevo y aquí está, y pues me está mordiendo, ¿no? Porque pues es un animal que tiene boca y si lo agarras o manoseas, pues se va a defender con lo que tiene. Claro, por Entonces, supuesto. su pellizco o su mordedura es muy fuerte, pero no pasa nada. Entonces, eso lo ocupamos para decir, aquí está, puede morder como todo animal que tiene boca, pero no te va a hacer absolutamente nada. Eso es como que lo más común que siempre llega. ¿Cómo podemos diferenciar los insectos y los bichos que sí son, pues así decirlo, malos, ¿no? O sea, que nos pueden afectar. Uy, hay un montón. O sea, a ver, hay más bichos que gente, entonces es como decir, de toda la gente que conoces, pues dime su nombre, ¿no? Y pues, Sí, no, uno no se puede acordar de todos, ¿no? Y me refiero a, eh, podemos agrupar, por ejemplo, pues las cucarachas, son muchas especies diferentes, pero si ujú, parece cucaracha, es cucaracha y va para la basura o va para afuera, ¿no? De la sí, casa. claro. Las moscas también pueden transportar enfermedades. Esto es porque se posan en diferentes alimentos de ellas, que pueden ser carne podrida, de suciedad de perros. Entonces, per se, o sea, como tal, no son malos, simplemente que pues pasan por Claro, entornos que están sucios, se les pegan las cosas sucias y pues ya. Entonces, la diferencia principal es en dónde está ese bicho. Si está en la basura, pues obviamente si se mete a la casa, pues va a traer gérmenes con nosotros. claro. En cambio, si los vemos que están en las flores, pues no pasa nada. O sea, son de las flores. Y también dentro de las flores ocurre toda una guerra de depredadores y presas, pero de esa al ratito hablamos. Ok, me parece bien. ¿Cuáles son los bichos y los insectos que vemos diariamente y que pudieran afectar a nuestro ecosistema? Porque pues todo forma parte de la Ujú. vida y inconscientemente muchas veces es como de que voy a matar a este bichito y no sabemos el daño que podemos causar. Ok. Hasta ahorita, al menos los bichos que se meten a la casa son un montón. Sí, Entonces, si matamos uno o dos, pues no pasa nada, ¿no? ok, Pero si, entre comillas, porque si nos agarramos matando todos los humanos que hay, se agarran matando una mosca, pues ya cuántas moscas se llevaron ahí, ¿no? Y hay moscas que incluso ayudan a la polinización. O sea, hay muchos bichos que justo, ¿cómo sí, saber cuáles nos ayudan? Lo mismo, si están en el jardín, tienen ahí su función. Si están en los desechos, pues también tienen su función. Entonces, como la mayoría están asociados a desechos, a mugre y demás, lo mejor que uno puede hacer es limpiar las casas, mantener todo ordenado, la sociedad de los perros, gatos y animales de compañía, luego, desecharla, no ser acumuladores, porque también todo el desorden sí. favorece que haya, lo primero que busca todo un bicho, oscuridad, buena temperatura, calorcito y Ujú. alimento. Entonces, la mejor forma de mantenernos, como que alejados de los bichos que sí nos podrían afectar es esa. Y en general, en esta cadena alimenticia, pues, si quitamos un eslabón, el resto de la cadena se atrofia, pues Sí, los principales son los polinizadores. Ese ok, es el grupo más sonado, ¿no? Y también están los llamados controladores de plagas. Estos son animales depredadores o parásitos incluso, que con su ciclo de vida se alimentan de otra especie que podría considerarse nociva o dañina para nosotros. Entonces, uno podría estar matando al controlador y el otro, el controlado, pues el plaga, pues aumenta su población, ¿no? Ha pasado incluso con mamíferos. Uno ve a las serpientes y dice, ¡ay, serpientes! Y las mata, y al sí. rato población de ratones que Ay, Dios santo. invaden casas y pasa lo mismo, pero en pequeña escala. Claro. Podemos eliminar, por ejemplo, escorpiones, arañas y las cucarachas y las moscas aumentarían tanto su número que pues ya podrían, el riesgo de enfermedades pues aumenta, ¿no? Pero se eleva muchísimo. Claro, por supuesto. Oye, y una de las causas que pues matan este tipo de insectos y bichos es porque les tenemos fobia Mm. a estos animalitos, pues. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tú les das a las personas que pues tienen algún tipo de fobia? Que se acerquen más a los bichos, que los vean ¡Ay, más de Dios santo! cerquita. Me ha pasado muchas veces que ven el bicho hasta ahí, es que no lo puedo ver. Bueno, Sí. pasemos a uno más chiquito. No, más chiquito me da más miedo. Entonces pasemos a uno más grande. Bueno, ya. Entonces ven al bicho grandote y no pasa nada. Ven las polillas grandes, no pasa nada. Ven Ujú. una mariposilla así chiquitita y ahí sí ya entran en pánico. Entonces es como que de a poquito Sí, irse exponiendo a esas fobias y documentándose. En todos este tipo de actividades he visto que si a una persona le dices no lo hagas, a un niño, no esto, no aquello, lo hace como más. que lo hace más, ¿no? O sea, no mates bichos porque son buenos. Al contrario, si le llevas el bichito y le explicas, es bonito, es esto, te ayuda como polinizador, se come los bichos que no nos agradan, etcétera, etcétera, etcétera.
pues el niño ya o la persona entiende que no tiene que hacerle nada. Uno no le tiene que dar la indicación de no, no lo hagas. Simplemente ya con ese entendimiento o con ese acercamiento al grupo, ya es más fácil que como que le baje. Claro. Y mencionaste un punto muy importante que es el documentarse, el informarse, y precisamente por eso tenemos esta entrevista, porque... Ay, ya se me cayó esto. Tenemos esta entrevista, pero muchas gracias. Es importante el poder de estar documentados y con la mano de expertos, como en este caso estamos contigo, el poder tener mayor información, porque pasa que pues matamos nada más a los bichos y los insectos sin tener ni una idea de lo que son su gran importancia. Y por ejemplo, las arañitas, que son las que vemos en casa, pues las polillitas, que luego llegamos a ver también, pues cumplen una función en el ecosistema. ¿Cuáles son los insectos y bichos que encontramos en el jardín botánico? En general, podemos encontrar escarabajos, Sí. mariposas. Dentro de insectos son escarabajos, mariposas, también muchas mosquitas, Ok. abejas, que de hecho también son muy importantes. Y no hablo únicamente de que la más famosa, la que es la negrita con anaranjadito, Ok. esta es la europea, la melífera. Esa es introducida, ni siquiera es de aquí, ¿no? Entonces, quitando esa especie, el resto de abejas que son nativas, que eso es lo más importante, las abejitas que ya viven aquí, también están presentes en nuestro jardín. También tenemos especies nativas de estas abejitas. Obviamente, pues también hay mosquitos, también hay Claro. moscas, algunas, de hecho la mayoría están dentro del gremio, por así denominarle, de los polinizadores. Dentro de los controladores de plagas, pues también podemos encontrar en el grupo de los arácnidos, tenemos escorpiones, arañas, la mayoría inofensivas. La escala tiene, me parece que tiene dos especies de arañas de importancia médica, que es una viuda negra y violinista, pero como que las poblaciones están controladas. Les digo, hay Ok. incluso arañas, las lagartijas, jardín también está lleno de lagartijas, no podemos hablar nada más de un grupo sin Ujú. incluir a los demás, porque pues ellas se comen todo lo que nos podría perjudicar, ¿no? Entonces allá tenemos muchas mariposas también, y también varía de época a época, no es lo mismo el grupo de insectos que hay ahorita Sí. que antes de lluvias, o los insectos que hay en secas. De hecho, en secas suele haber poquitos insectos, pero son diferentes. Ok, excelente. Pues mira, toda esa información que la mayoría de nosotros me parece que desconocemos, tenemos tal vez alguna idea, alguna noción por esta película, se me viene en la mente que es la de Bichos de Disney, entonces obviamente pues ahí puedes ver un poco más de la claridad y del trabajo que tienen los bichitos también dentro del ecosistema, volvemos a repetir, que recolectan semillas, que se dedican pues obviamente a poder generar más vida, como en el caso de las abejas, ¿no? Entonces tenemos información que creo que hay que experimentar muchísimo y me encantaría que nos dieras más datos como los que nos estás dando, datos curiosos. Datos curiosos de bichos. Ok, pues básicamente la miel, o sea, la Sí, miel, o sea, su proceso es de que la abeja agarra el polen, el néctar, se lo come, por así decirlo, lo mezcla con su saliva, lo regurgita y ahí está la miel. Entonces, así como que en términos biológicos, como que la miel es vómito de abeja. Es sí, así, y así, deliciosa. y deliciosa, es antibacterial, es fungicida, o sea, uno la puede tener ahí, no se echa a perder. O sea, y es Exacto. una de las cosas más importantes que nos aporta ese grupo de las abejas, ¿no? Y no solo están las abejas mieleras, las europeas, las que les digo que son introducidas, sino que las nativas, por ejemplo, en el sur se ha trabajado con abeja melipona, que es una abeja sin aguijón, y su Ok. miel es muy cara justamente porque llevan un proceso más complicado que el de la abeja mielera, que ese proceso ya lleva miles de años y este es como más nuevo, ¿no? Entonces, No, pues eso está fabuloso para ajá, los que se dedican con las abejas, no les tienen que picar. así es, sí, ya uno se mete así sin traje ni nada y pues ya Claro. las trabaja. Y trabajan bien, ¿no? Porque si está estresado el animalito o algo, pues la producción disminuye. Entonces no es solo de tenerlos y órale, produzcan, ¿no? Es tenerlos bien, en las mejores condiciones posibles. Sí, claro. Fíjate que salen a veces, muchas veces los videos, los TikToks, Ujú, en donde están los areneros para pues esta cuestión de las hormigas, ujú, el de ver cómo pues ellas van generando su propia ciudad. claro. ¿Qué datos tienes sobre las hormigas? Sobre las hormigas, son una sociedad bastante avanzada, son muy Sí, organizadas, es una monarquía en general, y
casi casi es como un matriarcado porque es una reina. Entonces Sí. es la reina la que dicta qué es lo que se va a hacer. Primero ponen su primer, digamos que, ok, a ver, desde la reproducción de Sí. las hormigas que vemos volar en temporada de lluvias y demás están haciendo vuelo nupcial, o sea, es como su danza de apareamiento. Oh, okey. Encuentran, digamos que es la princesa y el príncipe, se encuentran en ese baile, y son varios, ¿no? De diferentes hormigueros. Y se van y hacen su propio hormiguero en otro lado. Entonces, desde ahí vamos a comenzar. Yo les digo las princesas y los príncipes porque esa es la futura reina. Y el Okey. príncipe, pues nada más va a donar el material genético, Ujú. se reproducen, la hembra, ahora ya se establece como reina, se come sus alas y pone una primer, ¿cómo se puede decir? Como si fuera camada, una Sí. primer puesta de huevecillos, que les dicen, creo que son las enfermeras. Entonces nacen esas primeras crías y le ayudan a traer más crías para tener ya una población un poco estable en su hormiguero, perdón. Sí. Una vez que ya tiene la población estable, la primera generación, las enfermeras, esas ya fallecen, o sea, su único objetivo es traer más hormigas, bueno, ayudar a la reina que dé a luz, por así decirlo, y ya después, pues ya, después de eso ya fallece. Ahora, ese hormiguero empieza a crecer y a crecer, hay hormigas soldado, tienen castas, o sea, son las Sí. obreras, las soldados, hay soldados de diferentes tipos incluso, ¿no? Y y así se conforma un hormiguero en general. Y es igual que un enjambre que un panal de abejas. Son igual, Okey. pertenecen al mismo grupo, abejas, hormigas y abejorros. También hay abejas solitarias, también hay hormigas solitarias, hay de todo. Y con Toda una respecto, diversidad. ajá, así es. Wow, increíble, ¿no? Pues me encanta esta historia porque nos incita y nos invita a seguir, pues, manteniéndonos informados. O sea, yo no sabía este tipo de danza que hacen Sí. para poder encontrar su parejita, su hormiguita, su alma gemela, su hormiga gemela, pero me encanta saber que, pues, eso se hace y que es todo un mundo el poder también, pues, conocer parte de todo lo que hay en este universo, ¿no? Sí. Imagínate todo lo que se hace tan solo en los insectos, en los bichitos. Entonces, ahora de los insectos, ¿qué otro dato nos pudieras compartir? ¿Cuál te gusta o cuál te da miedo? A ver, A me ver, da dame algo. miedo. ¿Cuál te da miedo, Julio? ¿Las arañas? Las arañas, a mí también Las me dan arañas. pavor las arañas. Sí, esos son los más Están muy comunes, feas. son las arañas de los Gracias. más comunes. Sí. Eh, por decir un porcentaje, digamos que el 98% de las arañas son inofensivas, no hacen Okey. nada, ¿vale? Solo hay un grupo como las violinistas, las viudas negras que hacen daño, pero hay otros grupos que se comen también a esas arañas, entonces como que nos protegemos con base a las mismas arañas, pero de otros grupos, ¿no? Ahora, un dato curioso de ellas, algunas también tienen unas como danzas, como rituales de cortejo. Hay arañas macho que le ofrecen una presa a la hembra, mientras él la come, pues el macho copula con la hembra, pues hay Ujú. que aprovechar que está cenando, es una cena romántica, que se Una dan cena sus romántica. besitos, y luego ya se va el macho, porque si no, en cualquier momento la hembra puede decidir comerse. Ujú. Sí. Entonces, porque también pasa, eso de la viuda negra también hace referencia a que muchas veces la hembra se come al macho, porque Guau. pasa de ser una fuente de material genético para ella, para tener crías saludables, Sí. a ser el alimento pues, de esas crías que va a mantener la hembra a manera de huevo para nutrirlas, ¿no? También por eso luego las hembras, o en su mayoría, las hembras son más grandes o gorditas que el macho. Hay ejemplos en la naturaleza, como la araña seda de oro o seda dorada, que la hembra mide unos 10 centímetros y el macho apenas es de un centímetro, ¿no? Entonces, Guau, increíble. está muy, muy, muy marcado porque es la hembra la que pues va a cuidar y alimentar con sus propios nutrientes a las crías, ¿no? El macho pues nada más se reproducen y si se lo comen, pues ya pasa a ser parte de esos nutrientes. Si no se lo comen, todavía podría reproducirse con otra hembra o varias hasta que se muera. Podríamos decir que entonces en la vida de insectos y bichos la hembra tiene un gran papel. Sí, sí, tiene un papel muy, muy marcado, Ajá, tiene principalmente más. en sociedades de abejas, termitas incluso, que también tienen una regente hembra, ¿no? Y está tan marcado que los únicos organismos destinados a la reproducción, regresando a abejas y hormigas, son justo como esta casta de princesas y príncipes, porque las obreras y soldados no tienen género como tal,
no se pueden reproducir. O sea, Ok. son obreras. Entonces, por eso está muy, muy, muy marcado que es como que pues, es una regente, es la reina, es quien dicta. Es un mecanismo muy complejo, ¿no? Pero es quien dicta quién se reproduce y quién no. O sea, no Wow. son todos, no es como que podamos agarrar nuestras hormiguitas que andaban por ahí, ponerlas en un hormiguero y ya no tenemos más, no. No Entonces, estás así. una de las principales características para diferenciar el género entre insectos pudiera ser el tamaño del insecto. Ujú. Es como si fuera una lista, ¿no? Ok, El tamaño lo cumple, veamos las demás, porque también podría ser que una hembra no encontró suficiente alimento, entonces se desarrolló en menor tamaño y ya podría tener el tamaño de un macho, ¿no? Pero tiene otras características. De hecho, hay muchos ejemplos, muchos, muchos, muchos en este universo de conocimiento sí, de entomología. Eh, Hay muchos ejemplos donde encontraban, por ejemplo, hay un escorpión, que pensaban que solo existía una especie de él. sí, Y resulta que cuando le hicieron biología molecular, eran dos especies diferentes, nada más que uno era chiquito. Pensaban que el chiquito era como un juvenil, como si fuera el adolescente de la otra especie. ok. Ya cuando le hicieron estudios de laboratorio, resultaron especies diferentes. Entonces puede pasar que si nos dejamos llevar solo por el tamaño, no demos con la especie que es o con el género. O sea, sí ¿Cuáles tiene que son ver. las características peculiares de un ejemplo de un insecto para poderlo diferenciar? Entre de género, Ajá. o, Bueno, sí, de entre género. ajá, sí, ok. A ver, por ejemplo, las cucarachas, Ok. que nadie las quiere. La No, hembra, son muy feas, la sí. hembra, nosotros también. En su mundo tal vez también Sí, nosotros de somos hecho, horribles. un pequeño paréntesis, hay cucarachas de Madagascar que las crían hasta como para alimento porque son muy Sí, limpias. Entonces, cuando uno ok. las agarra, y yo también las llevaba a exposiciones de, toquen una, son cucarachas así, ¿no? O sea, son Enorme, sí, enormes. claro. Entonces las agarras y dicen, pues ya como que se les quita un poco el miedo. Esas, ay, ya me perdí un La poco. diferencia. La diferencia, ok. Los machos de esas Sí, cucarachas tienen cuernitos, ok. tienen cuernitos. Las hembras, ¿no? En los escarabajos está muy, muy marcado también. El macho también tiene cuernitos, en la Ah, mayoría, ok. no en todos. Bueno, en ciertos grupos, quiero decir. Sí, Están sí, sí. cuerneados ambos. Sí, sí pasa. Pero bueno, el punto es que pues, la lógica es, o bueno, dentro de la naturaleza, pues los usan para pelear por comida, por hembras, o bueno, derecho a reproducirse y por territorio. Ok. ¿Sí? Entonces, en esos grupos, no me acuerdo cómo es el término, pero esa diferencia entre géneros, bueno, entre sexos, se ve muy marcada. O sea, son los cuernos o la robustez. Les digo que en esta especie de arañas, que es la telaraña dorada, Sí, sí, todas son así, ¿no? O sea, no hay una hembra que sea chiquitita, ¿no? Todas las hembras son son grandes. grandes. Las mantis religiosas, de su pancita, como que son aplanadas y redondeadas, y los machos son un tubo recto, ¿no? O sea, es una diferencia de tamaño muy, muy marcada. Wow, qué increíble. La verdad es que te digo, o sea, quedamos sorprendidos porque ni nos imaginamos la diversidad que hay, es todo un mundo. Y en Jardín Botánico podemos encontrar pues toda esta información. Tú eres el experto en este tema, pero ¿qué más podemos encontrar? Pues tenemos especialistas en murciélagos, en plantas, en hongos, ya es la temporada también de hongos, o ya va terminando Sí, también. Este, plantas, obviamente, plantas, obviamente, de distintos lugares. sí, En el invernadero, pues también se tienen especies que no son propias de aquí, sino que de climas cálidos. claro. Ujú. Oye, ¿y qué nos puedes comentar sobre las luciérnagas? Ah, Que es perfecto. un tema pues súper importante en Tlaxcala, que de hecho, es un insecto, Sí, entra como insecto o bicho, insecto, exacto. insecto. Sí, digamos que Bueno, bichos son todos, ¿no? Y ok, ya para específico ya sería insectos, escarabajo y así. Es como perfecto, si fuera perdón, es como si fuera un árbol genealógico. sí, Entonces el tronco todos son bichos. Y ya ok, ahí tenemos insectos, arácnidos, crustáceos, cien pies, mil pies, etcétera, ¿no? Y ok. se subdividen y se subdividen en más ramas y ramas y ramas y es inmenso, o sea, es inmensa la información de ahí. Es todo un universo. Sí. Pero bueno, retomando el tema de Ujú. que este insecto de las luciérnagas, que es muy importante en Tlaxcala, que incluso pues turísticamente es un atractivo, ¿qué nos puedes comentar? Que bueno, no cada año, sí, cada año han Ok, estado saliendo especies nuevas porque justo como es un atractivo, pues vamos a estudiarlas más, ¿no? Entonces se han hecho grupos de estudio de diferentes instituciones. Está la Universidad de Chapingo, la UAT, la UNAM, el Politécnico,
Han estado principalmente en la UNAM, porque pues, el especialista a nivel de todo México, al especialista de luciérnagas, del doctor Santiago Zaragoza Caballero, él es el especialista de luciérnagas, o bueno, de escarabajos, pero pues de luciérnagas, Sí. en todo México. Entonces él empezó con los trabajos y se han hecho grupos alrededor de él usando su trabajo, obviamente con permiso de él, para poder entender más, ¿no? Ahorita creo que ya tenemos entre 5 y 8 especies de luciérnagas en Tlaxcala, no tengo bien el dato, pero ese también es otro ejemplo de que hembra y macho son completamente diferentes. La hembra no vuela, el macho sí. Entonces lo que vemos en el espectáculo luminoso son Sí. justamente los machos. Oh, ok, Las buen hembras dato. suelen estar más en el suelo. Justamente por eso dicen que a la hora de ver ese espectáculo, pues hay que mantenerse en el sendero, ¿no? Porque el sendero están diseñados para que podamos pasar por ahí y no haya hembras que podamos aplastar sin querer o un macho que haya bajado, ¿no? Todo se mantiene, ahora sí que se mantiene en el bosque, mientras que nosotros nos mantenemos en el sendero, pues viendo el espectáculo, ¿no? Son especies que dependen mucho de la humedad, Ok. se alimentan de caracoles y babosas y lombrices. Entonces, si ya está seco, pues si no está su alimento, pues tampoco pueden estar Claro. ellas, ¿no? Porque mucha gente cree que migra, ¿no? Y dice, ay, ¿cuándo vienen las luciérnagas? No, ya viven aquí, todo el año están aquí. Nada más que pasan por un huevo a una larva, que es como si fuera un gusanito, Ok. luego hacen una crisálida, que es como si fuera un capullo de mariposa, pero sin la seda ni nada. Sí. Solo es como si fuera una momia, ¿no? Casi, casi. Ok. Se abre esa cubierta, la rompen y sale ya la luciérnaga adulta que tenemos. Y todo ese proceso, al menos en la especie más reconocida aquí, que es la Photinus palaciosi, esa especie vive todo un año, o bueno, todo su proceso es de un año, perdón, desde el huevo hasta el adulto es de un año. Entonces los adultos que vimos este año Sí. son los huevos del año pasado, o sea, son los Ok. hijos de la generación pasada. No es que puedan convivir generación tras generación, las hembras y los machos se reproducen, ponen huevos, se mueren, y ya la generación que sigue va solita. Entonces, también por eso es importante mantenerlos, porque al estar ubicados en una sola zona, diferentes estados, pero es como si fuera un margen de altitud, temperatura y humedad. Sí, según Si las esas, condiciones. exactamente, y esto es un margen, ¿no? En una montaña, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, si se pierden esas condiciones, pues empieza a perder toda la especie. Entonces es ahí donde se corre un riesgo mayor y por eso también es importante, pues, conservarla. Increíble, buen dato y la verdad es que me encanta porque eso también supongo que no los pueden platicar en un tour. La verdad es que yo no he ido, me voy a dar una vueltecita y es súper interesante conocer más sobre estos bichos y pues los insectos también. Así que los invitamos a todos a que se acerquen al jardín botánico para que obviamente el experto les platique más sobre este mundo y también tengan una experiencia pues mucho más cercana que les va a dar pues un poco más de conciencia y valor sobre la importancia que tienen estos animalitos en nuestro mundo. ¿En Así dónde es. te podemos encontrar? ¿En qué horarios? ¿Cómo podemos tener ese acercamiento contigo cuando vayamos al jardín botánico? Danos toda esa información, por favor. Ok, yo me encuentro ahí de 8 a 4. Ujú. Los recorridos que pueden hacerse ahí dentro de toda la temática del jardín, los pueden solicitar. Se hace un oficio a la coordinación de biodiversidad ¿Ok? y ahí pueden solicitar todo, escuelas, público general, todo. De manera general, pues está abierto a visitantes. Y pues ya, si me ven por ahí, pues ya yo encantado, ¿no? Ya si hacen el escrito específicamente para hacer algún otro recorrido, hace unas 2, 3 semanas hubo varios eventos Sí. y hubo también recorridos de avistamiento de aves, de hongos, entonces estar pendientes también de todo lo que surja, ¿no? Y que vamos a hacer, ¿no? Porque pues la idea es seguir sacando más, informar a la gente, es lo nuestro, o sea, informar a la gente para, número uno, que les nazca ese sentimiento de pues quiero saber más, Exacto. y número dos, los que quieren saber más, pues que lo tengan. Aquí están, aquí estamos, para eso estamos. Excelente, pues hay que animarse, los invitamos a que visiten el jardín botánico, que tengan este acercamiento y sobre todo el que se permitan de conocer más de este mundo y todos los demás mundos que desconocemos muchas veces y que son parte importante para el ecosistema. Entonces, pues te agradezco mucho por
darte el tiempo de poder venir acá a platicar más y llenarnos de mucho más conocimiento sobre este tema y sobre todo pues los seguidores pues que también tienen este tema que muchas veces desconocemos y que funge un papel muy importante. Así que los invitamos a que sigan nuestros contenidos, nuestras entrevistas exclusivas para tener más datos sobre este tipo y sobre todo pues para poder darle difusión a todos estos temas. Ok. ¿Nos regalas tus redes sociales, por favor, ya para culminar esta entrevista? Pues principalmente me pueden encontrar como Dan Lobo, en la mayoría de medios. Y, y Y ya, realmente ese es Dan Lobo. Sí, perfecto. Pues todas las personas que también tengan a esa curiosidad de querer saber más, lo pueden contactar, Dan Lobo, y sobre todo, pues también visitar el jardín botánico que trae pues muchísimas cosas para poder conocer más. Les agradezco y nos vemos en la siguiente entrevista. Mi nombre es Liz Escalante. Muchas gracias por estar con nosotros. Bye gracias. bye.